Okay, continuando con las clases de la asignatura Mediciones en Sistemas Eléctricos, hoy nos toca el tema de los puentes o métodos de cero. Los puentes o métodos de cero vamos a estar tratando el tema tanto en corriente continua como en corriente alterna. Ok, sería puentes de corriente continua y puentes de corriente alterna. El método de cero, que es el denominado puente, ¿en qué se basa? Se basa en la reducción a cero de una diferencia entre dos caídas de tensión que van a ser originadas por una fuente de alimentación en un circuito que es especial de corriente compuesto por dos ramas o brazos paralelos. Y ese método denominado método de cero nos va a ofrecer una máxima precisión en mediciones y son muy utilizados en los laboratorios porque en los casos que se requiere una alta exactitud. Al emplear los métodos cero, nosotros vamos a determinar el valor del parámetro buscado en base a esos valores de parámetros que son regulados. Para eso establecemos una comparación válida que en el instante en que el instrumento indicador acuse ese cero de corriente en la cierta rama del circuito de medición. Esos valores obtenidos no van a ser afectados por los errores y calibración del instrumento indicador. ¿Por qué? Porque su exactitud va a depender únicamente de la sensibilidad del instrumento y esos valores de medición van a ser independientes de ese valor de tensión de alimentación. Entonces, el puente que se utiliza es un cuadripolo en el cual se van a conectar está conectado la fuente, ya sea en corriente continua o alterna, a un par de bornes del cuadripolo y en el otro borne va a estar el instrumento indicador. Ese instrumento de medición que va a ser muy sensible y que generalmente va a ser el galvanómetro. Okay. En los esquemas vamos a tener que variando uno o más parámetros del circuito, los circuitos van a permitir determinar las operaciones, llegando entonces a tener el estado de equilibrio en el cual va a desaparecer esa diferencia de potencial entre los bornes, los cuales va a estar conectado el indicador de cero. Entonces, como ya se dijo, nosotros vamos a tener alimentación del puente en corriente alterna y corriente continua, por lo tanto los puentes se clasifican, los puentes que vamos a tener son de corriente continua, que van a estar constituidos por un cuadripolo y va a estar alimentado por una fuente de corriente continua. Y los puentes de corriente alterna, que también va a estar constituido por un cuadripolo y alimentado por una fuente de corriente alterna. Pero los brazos no solamente van a estar constituidos por resistencias, sino van a tener capacitancias, inductancias propias o mutuas. Los puentes de corriente continua, los puentes que vamos a estar estudiando es el puente de Wheatstone, que se utiliza para determinar valores de resistencias medianas, y el puente de Townsend o de Kelvin, que es para determinar valores de resistencia muy pequeñas. Entonces, el puente de Wheatstone. El primer tipo de puente de medición que se usó fue introducido en el año 1843 por Wheatstone. ¿Y qué es realmente un puente? En este caso el puente de Wheatstone. Como ya se dijo, tenemos un cuadripolo donde se van a identificar los cuatro terminales A, C, B y D, y como se trata de un puente de corriente continua, vamos a estar hablando de resistencia, que pueden ser en cada una de las ramas, que pueden ser variables o constantes. Y acá vamos a tener en la rama indicadora, que sería el punto CD, el galvanómetro. Y acá en la rama de alimentación, que sería AB, tenemos la fuente de corriente continua. Entonces, las partes integrantes de este puente, entonces vamos a hacer el galvanómetro, la pila, que es la fuente de alimentación, los dos circuitos, como ya se dijo, entre el punto A y B es el circuito de alimentación, el punto C y D es el circuito de indicación, y los cuatro puntos de medición A, B, C, D, y las resistencias que serían R1, R2, R3, 4, en los cuales algunas son resistencias variables, otras fijas, y una será la resistencia que queremos determinar. Entonces, la condición de equilibrio se consigue cuando no circula corriente a través de esa rama indicadora en los puntos CD, o sea, que va a ser detectado por el galvanómetro. Cuando eso ocurre, las caídas de tensión, van a haber caídas de tensión que son iguales entre los puntos AC y AD y entre los puntos CB y DB. Entonces, esa corriente del nodo A va a ser igual a la suma de la corriente I1 más I2 y en consecuencia vamos a tener caídas de tensión, las originadas por la corriente I1, que van a ser en los puntos AC y en los puntos CB, y las originadas por la corriente I2, que serían en los puntos AD y en los puntos BD. Entonces, dividiendo las expresiones BAC sobre BCB y BAD sobre BBD, vamos a tener entonces la condición de equilibrio que nos va a dar
que la resistencia R1 sobre R2 va a ser igual a R4 sobre R3, donde despejando podemos determinar el valor de la resistencia desconocida, que en este caso es R1 y se denomina como Rx. Ahora, de esta condición de equilibrio nosotros podemos deducir las propiedades de intercambio de diagonales del puente, lo que indica que cuando se cambia la posición de la fuente, y el indicador, no se alterará la condición de equilibrio. Normalmente vamos a encontrar la fuente de corriente continua y en la rama de alimentación y el indicador, el galvanómetro, en la rama de indicadora. Si nosotros hacemos un intercambio en esta rama, obviamente la condición de equilibrio no se va a alterar. Entonces, la condición de equilibrio va a permitir determinar ese valor de resistencia medida, que ya dijimos que era Rx, y la operación de medición va a reducirse a valores de resistencia patrón entre R2, R3 y R4 cuando ese galvanómetro acuse a 0. Para lo cual se van a utilizar dos procedimientos. Un primer procedimiento que va a regular esa resistencia patrón que llamaremos R4, que va a ser variable, manteniendo esa una relación constante entre R2 y R3. Y vamos a tener otra segunda opción que vamos a regular esa relación de resistencia R2 y R3 manteniendo este valor constante R4. Cuando tengamos entonces en el punto CD la fuente de alimentación. Al elegir el galvanómetro para un puente, nosotros tenemos que tener en cuenta que este trabaja en forma apropiada cuando él alcanza el movimiento aperiódico crítico, y por eso tenemos que prestar atención cuando la resistencia de salida en esos puntos CD va a ser igual a la resistencia crítica externa del galvanómetro. Entonces vamos a tener dos condiciones. Cuando esa resistencia de salida sea menor que la resistencia crítica, nosotros debemos conectar en serie con ese galvanómetro una resistencia adicional, la cual va a ser variable. Y cuando la resistencia de salida RCD sea menor que la resistencia crítica, se va a tener que utilizar una regulación, se va a tener que plantear la regulación del galvanómetro conectando en paralelo con el instrumento una resistencia que va a ser variable. Entonces, errores de medición con el puente de Wheatstone. Nosotros podemos tener una serie de errores que se nos pueden presentar. Uno de los primeros es la inexactitud de esa resistencia patrón que tengamos como componente que esté presente en el puente. La insuficiente sensibilidad que tenga el galvanómetro, esas fuerzas termoeléctricas que se van a originar en el galvanómetro en todas esas uniones entre los diferentes materiales. Las variaciones de esos valores de la resistencia patrón, o sea, de la resistencia y de la resistencia medida ocasionada por los cambios de temperatura, y obviamente que la resistencia de conductores y de contactos presentes. Los puentes se van a agrupar en tres grupos. Hay puentes montados en laboratorio que van a constar de tres resistencias R2, R3, R4, van a tener un galvanómetro que va a ser seleccionado especialmente para la exactitud de la medición que se quiera tomar y los respectivos resistencias reguladores, pulsadores, interruptores, entre otros. Va a haber también los puentes semicompletos, que son una caja en la cual están montadas todas esas resistencias que ya van a estar conectadas en el cuadripolo, y vamos a tener los respectivos interruptores y pulsadores. Vamos a tener un puente completo que va a contener una unidad que va a tener todos los elementos que van a constituir la fuente, el galvanómetro, que sería de aguja. Entonces, uno de los puentes que vamos a estudiar, el primer puente, el puente de Wheatstone de hilo o de Kirchhoff. Con el fin de reducir ese tiempo de operación que tiene el puente de Wheatstone, se crea el puente de Kirchhoff. El puente de Kirchhoff va a estar presente para el control de la salida entre la resistencia de los puntos CD con relación al valor de la resistencia crítica. Vamos a tener, para algunos casos, que va a haber una resistencia regulable en serie con el galvanómetro, o también va a haber una resistencia en paralelo con el galvanómetro. Para eso tendremos que tener los diferentes interruptores cuando se quiera tener, dependiendo del valor de resistencia crítica. Esta resistencia R2, que va a ser una resistencia patrón, que va a tener unos valores que ya van a estar establecidos dependiendo de la posición en que queramos en década de resistencia. Vamos a tener unas resistencias de hilo cursor que van a estar definidas por las longitudes de esa característica de ese hilo de material resistivo para determinar R4 con R3, y para ello vamos a colocar una resistencia regulable en paralelo a la fuente de alimentación que tengamos entre los puntos A y B. Entonces,
se regula esa resistencia, la relación y la resistencia entre R2 y R3 manteniendo R4, manteniendo constante R4. Y esa variación continua que vamos a tener de R2 y R3 se va a lograr obviamente por el hilo cursor, como ya se dijo anteriormente. Entonces la suma de R3 y R4 nos dará la resistencia total de ese hilo. Y el esquema que se va a tener para la condición de equilibrio cuando el voltaje BCD sea igual a 0, obviamente que va a ser parecido al puente de Wheatstone, que es normal. Okay. El puente de Wheatstone, también tenemos puentes de Wheatstone modificados para mediciones especiales. Esas mediciones, nosotros si queremos determinar la resistencia interna de una pila, esta pila se puede determinar como un puente de corriente debido a la fuerza electromotriz generada por ella misma. En vista de eso, se hace que la pila cuya resistencia quiere medir se alimente al puente. Ejemplo, nosotros vamos a colocar un interruptor en la rama que vamos a tener de alimentación y en el lugar donde queremos determinar la resistencia interna de esa pila, lo colocamos en la rama donde debe estar el punto de la resistencia desconocida. Obviamente que el galvanómetro acusa las desviaciones igual con el cierre del interruptor A. Y así determinamos la condición de equilibrio y podemos determinar la resistencia interna de esa pila. También tenemos las mediciones de resistencia interna del galvanómetro, que en el lugar, entonces ahora donde queremos determinar el valor, colocamos el galvanómetro y en la rama indicadora lo que vamos a colocar otro selector, otro interruptor B. Entonces, para obtener iguales desviaciones del galvanómetro, obviamente con el cierre y apertura del interruptor B, una vez establecida, y se establece la condición de equilibrio. Okay. El procedimiento es bastante laborioso y es delicado y por esa razón es que se utiliza en paralelo con la fuente de la alimentación esa resistencia que es regulable para ir controlando esa corriente que va circulando cuando esté localizado el galvanómetro en el terminal que es AC. Okay. Entonces, el otro puente que vamos a trabajar es el puente de Thomson o puente doble de Kelvin. Cuando nosotros realizamos mediciones de resistencia pequeña que van a ser inferiores a 1 ohmio, el puente de Wheatstone presenta grandes inconvenientes. Para ello, entonces, se planteó una modificación. Por este motivo, el físico inglés en el año 1862, Thomson, fabricó ese puente especial llamado puente de Thomson o doble puente de Kelvin. Ese puente puede realizar mediciones exactas de esa resistencia de pequeño valor. Para ello va a estar provista de 4 terminales, de los cuales vamos a llamar terminales de intensidad y los terminales de potencial. Ese terminal de intensidad, una alta intensidad de corriente, va a circular a través de los terminales a través de los puntos A y B. Corta. Ok. Otro de los puentes que vamos a trabajar es el puente de Thomson o puente doble de Kelvin. Obviamente que al realizar mediciones de resistencias pequeñitas que son inferiores a 1 ohmio, el puente de Wheatstone tiene grandes inconvenientes. Porque tiene la influencia de resistencia de los conductores de contacto y esas uniones de valores comparables con la resistencia medida. Entonces, por eso, el físico inglés en el año 1862, Thomson fabricó un puente especial llamado puente de Thomson o puente de Kelvin. Él puede realizar unas mediciones exactas de esa resistencia de pequeño valor. Para ello, tendría un puente que está provisto de 4 terminales que van a tener terminales que son efectivamente terminales de intensidad y terminales de potencial. Entonces, ese puente tiene una alta intensidad de corriente que va a ser circular a través de los terminales de la resistencia RX, que son los puntos B y F, y esta vez va a estar, a la vez, esta va a estar conectada en serie con una resistencia patrón que sería RP, de valor comparable. Entonces, los terminales que estoy indicando son los puntos A, B, F y E. Y aquí vamos a tener la fuente de alimentación en corriente continua, el galvanómetro, que serían los puntos C y D. Ok, el estado de equilibrio en este puente se va a conseguir obviamente cuando el galvanómetro acuse a 0, es decir, BCD debe ser igual. Cuando eso sea cierto, se consigue la caída de tensión BBC va a ser igual a BF más BFD y la caída de tensión BAC va a ser igual a BAE más BEC. Y aparte de eso, vamos a tener una condición de la tensión establecida
por la corriente I sub 2 con la suma de las dos resistencias R4 y R3, acá la tercera planteamiento, y eso va a ser igual a la diferencia de corriente multiplicado por esa resistencia RB. Ok, existen tres variantes del puente doble de Kelvin. La primera variante, lo que vamos a decir es que la resistencia patrón va a ser un valor que es fijo y la condición de equilibrio se va a establecer por una relación entre R1 y R2 y R4 y R3. Y estas resistencias van a estar acopladas mecánicamente para lograr tener la regulación por pares. Y tenemos la variante 2. En la variante 2 nosotros vamos a tener la presencia de un potenciómetro que va a tener la posición el valor de que queramos de RP, y aparte de eso, en el caso ya no existe el enclavamiento entre la resistencia. Lo que vamos a tener es establecido una resistencia relacionada por resistencia R1, R2, R3 y R4 con el respectivo incremento de cada una de ellas por la posición que va a tener el selector, y obviamente el selector que está presente acá en la rama indicadora del galvanómetro, en el hilo cursor. Okay. El variante 3, que relaciona también, tenemos unas relaciones de R1, R2 y R3, y en este caso el galvanómetro está conectado, no tenemos hilos que van a indicar esa variante de la resistencia, y vamos a tener una resistencia, en este caso quien va a tener ese cursor para establecer un valor, un incremento de la resistencia patrón, es precisamente la resistencia patrón, y sigue estando presente el potenciómetro para indicar la posición en esta resistencia. Delta RP, que sería una resistencia obviamente que va a corresponder a esa porción del alambre que va a estar calibrado, en la cual se ha equilibrado ese puente una vez que se obtiene la condición de equilibrio.